La prensa nacional trajo ayer un extenso informe del Fondo Monetario Internacional en el que evalúa el estado de la economía dominicana. Empieza destacando, como tradicionalmente lo hace, el marcado crecimiento económico de la República Dominicana y llega bien hasta la parte que dice de los informes de los directores, y los directores entonces empiezan a plantear sus preocupaciones, sobre todo lo concerniente al peso de la deuda en relación al Producto Interno Bruto, al tema de la desigualdad y a los necesarios ajustes fiscales para garantizar un mayor ingreso del Estado dominicano. Nos agradecemos profundamente al profesor Antonio Siriaco, decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que esté aquí con nosotros para que nos ayude a entender un poco cómo la economía dominicana sigue creciendo y la desigualdad aumentando junto con la deuda. Buenos días. Buenos días, Altagracia, Franklin. Ante todo quiero hacer una corrección. Director de la Escuela de Economía, el decano... Sí, director de la Escuela de Economía. Mira, yo creo que el informe del Fondo Monetario Internacional, que son organismos muy diplomáticos y comienzan siempre con las cosas buenas, y el tema del crecimiento se ha convertido, como he visto, en un mantra. O sea, generalmente la economía crece y todos los años crece. Y yo creo que eso no es el problema de la economía dominicana. La economía dominicana es una economía, vamos a decir, como dice el Banco Mundial, la clasifica de rentas medias. Y para uno dar un paso importante a partir de ahí, hay que hacer reformas muy profundas, que yo creo que todavía en la República Dominicana no se están haciendo. Por ejemplo, una reforma institucional, que yo creo que es un elemento importante, una reforma al Estado dominicano, pero no la reforma al estilo de los años 80, esas reformas neoliberales, sino reforma de hacer un Estado mucho más eficiente, mucho más eficaz. Por ejemplo, el tema del gasto público, por poner un ejemplo, por más recursos que pueda recibir en estos momentos el Estado dominicano, en términos de una reforma, un pacto fiscal, que yo pienso que podría ser necesario en un momento determinado, pero ante un Estado como está ahora mismo el Estado dominicano, prácticamente esos recursos no serían eficaces. Por ejemplo, piensen lo siguiente: la República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados, China tiene 9.300 kilómetros cuadrados. ¿Sabe cuántas provincias hay en China? 23 provincias. La República Dominicana hay 32 provincias. Hay 155 municipios y 245 distritos municipales. Es decir, tenemos una estructura del sector público extremadamente grande para una geografía de 48.000 kilómetros cuadrados. Y si vamos, por ejemplo, al caso que es el territorio quizá más extenso de Rusia, que son 17.000 millones de kilómetros cuadrados, o sea, uno observa que allí hay apenas, creo que son 43 provincias. Es decir, Brasil es igual, tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Entonces, por más recursos que nosotros estemos demandando en una reforma o un pacto fiscal, si ese tipo de estructura existe, obviamente que no va a haber ningún tipo de impacto. Todo lo contrario, lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo ahora, precisamente, que el nivel de corrupción en la República Dominicana seguirá incrementándose. Y yo creo que un pacto fiscal no se puede hablar evidentemente solo de ingresos, hay que hablar de un cambio profundo en la estructura del sector público en la República Dominicana. No es posible, perdón, Fran, que en este país existan 23 ministerios. No es posible eso. Uno va a España, por ejemplo, y está el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Turismo, 3 ministerios en uno. Entonces, esa situación es un derroche de recursos. Cada ministerio tiene un ministro, cuántos viceministros, pistola, jipeta. Señores, yo creo que hay que ir sincerizando y adecuando esa estructura, porque de lo contrario los recursos no van a alcanzar. Entonces, el fondo plantea, muy bien, dice, bueno, la economía ha venido creciendo, hay que resaltar lo siguiente, que la tasa de crecimiento de la economía es cada vez menos. Por ejemplo, creció 7.5 en el 2014, 7%, 2015 y 6.6%. Y las proyecciones que hay para este año es que termine en una horquilla entre 5% y 5.5%. Entonces, esa situación
perfecto, estamos creciendo, cercano a un crecimiento potencial. Sin embargo, hay un elemento importante, cómo ese crecimiento se ha venido redistribuyendo. Okay, entonces, si se produce algún tipo de reforma fiscal, porque para los sectores gubernamentales la base impositiva siempre bajita, consideran que es poco lo que se grava las diferentes actividades que producen dinero que el Estado necesita. Claro. Si no hay una reducción del gasto público, no tiene sentido la reforma fiscal, porque se va a gastar inclusive más, porque se va a recaudar más. Y como son las coincidencias en el tiempo, escúcheme, doña Altagracia, ahora que próximamente se va a comenzar a discutir el alza salarial, esa alza va a quedar subterránea cuando se aumenten los impuestos y las recaudaciones del Estado aumenten, porque los empresarios nunca quieren que le cobren más, claro, y se niegan al aumento salarial. Claro. Entonces, ¿de qué serviría un aumento si no es sustancial? Se lo va a tragar el aumento de los impuestos. Pero hay una preocupación, y que también la expresa el fondo, a propósito, claro, de la pregunta de Frank, y es la calidad del gasto. Claro. El tema no es si gastan, en qué gastan. Así es, así es. No, yo creo que sí, o sea, yo creo que eso tú tienes que ver cuando analices todo el sector público, no solamente el tamaño del sector público, sino la calidad básicamente del gasto público. Y en el caso de la República Dominicana, esos dos elementos se cuestionan. Por ejemplo, el caso de la educación, que es un caso muy paradigmático. La sociedad civil hizo un esfuerzo importantísimo, le puso en bandeja de plata a el gobierno del PLD esa cuantía de recursos que en términos políticos ha tenido una alta rentabilidad. Pero ¿qué es lo que se ha hecho allí? Se han hecho muchas construcciones. ¿Y qué ha conllevado esas construcciones? En la forma en que se manejan los recursos públicos en la República Dominicana, es obvio que eso se vincula con elementos y malas prácticas administrativas. Incluso hay una queja importante de los proveedores del desayuno escolar que tienen meses que no le pagan. Entonces, yo creo que esos son elementos que hay que ir analizando y viendo y mejorando toda la estructura administrativa del sector público para que el gasto sea de mejor calidad. Mira, con respecto al tema salarial, aumento de sueldo, aumento de impuestos, van a recibir más papeletas, pero van a comprar menos. Mira qué pasa con el tema salarial. El salario es un componente importante, debe ser el más importante en la redistribución del ingreso. Muy simple. Cuando tú realizas un producto, tú contratas a un trabajador y el empresario, vamos a decir, que ordena la producción. Si la economía crece y los salarios se mantienen fijos, no los salarios reales, como sí, ha ocurrido en la economía dominicana, alguien se está quedando con ese fruto del crecimiento. Por lo tanto, el nivel de demanda de la economía no es el nivel deseado, ni incluso el que genera la economía, porque tú tienes que, en términos proporcional, el que más gasta es el trabajador. Entonces, salarios reales, que cuando tú lo observas del año 2000 al 2016, los salarios reales han caído, y el salario real de hoy es menor que el del 2000 y mucho menor que el del año 1991. Incluso el Banco Central hizo un estudio en ese sentido. Entonces, esa situación que un salario mínimo en la República Dominicana no llega a 13,000 pesos y apenas compra el 40% del salario promedio, que es de 29,000 pesos, evidentemente que te está presentando una realidad muy cruda del trabajador dominicano. Pero estamos diciendo el salario de la empresa más grande, porque en promedio los salarios y las empresas en su gran mayoría son empresas medianas en la República Dominicana. Bueno, de hecho los grandes empleadores, que son los que forman parte del Comité Nacional, claro, de Salario, según el informe de la Fundación Juan Bosch, es menos del 5% del empleo. Del empleo, que uno no entiende cómo es que el gran empleador es el que negocia. No, y no solamente eso, que cuando tú calculas el salario promedio, cae precisamente alrededor de 9,000 pesos. Es decir, que la brecha se ahonda mucho más cuando tú lo comparas con el costo de la canasta básica promedio. El salario mínimo en la República Dominicana tiene que estar más cerca de lo que el Banco Central calcula como el segundo quintil, que es alrededor de hoy en estos momentos de 18,000 pesos. El salario mínimo debe estar cercano allí. Mira qué ocurre, hay un error cuando se discute el salario mínimo en la República Dominicana. El salario y la economía crece
Bueno, aumenta la inflación, pero también aumenta la productividad del trabajo. Pero aquí ha aumentado la productividad del trabajo y no el salario. Exactamente, ahí voy, Altagracia. ¿Qué ocurre? El Banco Central te mantiene los niveles de inflación, dice, bueno, el año pasado fue 1.70, el año antepasado fue 3.40. Si tú calculas la inflación acumulada de los 2 últimos años, te va a dar apenas 5%. Legalmente, y según lo que se discute ahí, ese debe ser el aumento. Pero tú sabes en cuánto está aumentando la productividad promedio en la República Dominicana, laboral, en 5.34. Es decir, si tú tomas los 3 últimos años, mínimamente de productividad, tú tienes que aumentar un 15%. Mínimo, más la inflación acumulada. Pero eso no se toma en consideración. Se toma el costo de la vida, el incremento de precio, más otras cosas que así está de forma taxativa. Entonces, eso es un problema, eso es algo que durante los últimos años, y casi siempre, se queda el empleador. Por lo tanto, es obvio que un incremento, por ejemplo, como están pidiendo los trabajadores, de un 30%, es correcto. O sea, incluso se puede demostrar. Nosotros, conjuntamente con el Observatorio de Mercado de Trabajo, que dirige un profesor allá, el doctor Julio César Mejía, conjuntamente con la Escuela de Economía, hicimos una propuesta y se le llevó al Comité de Salario, donde el salario mínimo sea... El propuesto esté más cercano, por ejemplo, de los 18.000 pesos. Nosotros proponemos 16.500 pesos. Profesor, el sector de clase media, que viene quedando como la carne de Hamburger en el medio, entre la candela y lo que no hay, es un grupo social, un espacio de la sociedad donde difícilmente se puede escapar al pago de los impuestos. Se lo descuentan por el salario, se lo descuentan por el consumo, tienen que pagar una familia promedio o colegio de niños o universidades de adultos. No tiene forma de escaparse y no puede crecer desde el punto de vista de la economía familiar. Queda prisionero entre préstamos para casa o el sueño de tener una casa. Claro. Entonces, ¿cómo se está comportando desde el punto de vista del ingreso y los gastos de la clase media? Que era antes un sector muy protegido por el Estado, por el gobierno, que le permitía cierto nivel de flexibilidad para no caer en la pobreza, pero tampoco pasar a un nivel en que compitiera con ya sectores establecidos. Bueno, cuando uno calcula la presión tributaria de la clase media, sobrepasa el 30%. Oye bien, estamos diciendo que la presión tributaria... Temo ahí donde usted está, espérese. Donde usted está sentado, Temístocle Montaz. Estuvo aquí hace como 3 semanas y uno de sus temas es la escasa presión tributaria de la República Dominicana. Y volvió a ponernos varios ejemplos y a decir que la presión tributaria en República Dominicana no pasa de un 13 a un 14%. ¿Cómo usted me explica que la clase media de la que formamos parte nosotros, arañando, como dicen, tenemos una presión tributaria de un 13%? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que el concepto y la definición que utilizan en sentido general y que utilizó aquí el ministro de Industria y Comercio es que te divide los ingresos que recibe el Estado entre el Producto Interno Bruto. Ahora, hay un componente del PIB que son informales, que está fuera prácticamente, que no tiene RNC, que no tributa. Eso es verdad en ese sentido. ¿Y quiénes son los que tributan? Todos aquellos que tenemos... Los asalariados. Los asalariados. Domicilio. Entonces, cuando tú descuentas ese 57% que verdaderamente no tributa, obviamente que te va a dar una presión tributaria a todos aquellos que tributamos que sobrepasa el 30%. Eso fue lo que él debió haber dicho. Que ese indicador es un indicador engañoso y hay que explicárselo a la gente para que la gente lo entienda. Porque ahí estamos mansos y cimarrones. Ahí estamos en el PIB, como se mide, que es oficialmente, estamos mansos y cimarrones. Aquellos que tributamos de una forma u otra, otros que tienen sus empresas, sus pequeñas empresas, que tienen una RNC, pero están el 57% que según el Banco Central, de personas que están en la informalidad laboral. Pero esa informalidad, pero también hay una cosa, ese 57%... Claro, pagan impuestos indirectos. Él iba a decir, el 57% que está en la informalidad laboral, también está en la informalidad respecto a los beneficios del Estado. También, exactamente, no tiene seguridad social. No tiene seguridad social, no tiene un plan de jubilación. Y tiene que pagar todo. Claro. Obviamente que está fuera del circuito
de los beneficios sociales y como consecuencia el esfuerzo que tienen que hacer. No estamos diciendo que el informar va mejor que el formar. Lo que estamos diciendo que hay impuestos que son directos, que no tributa. Entonces el informar, sí, por un lado, tiene entonces, como tú dices, Altagracia, que, bueno, él mismo comprar un seguro médico, él mismo, cualquier enfermedad, cubrírsela porque el Estado no le cubre. Yo creo que esas son realidades que hay que repensarla del modelo económico dominicano. O sea, el modelo económico, por eso yo decía al principio, que hay que hacer reformas importantes. Ya no podemos estar hablando que la economía crece. Ok, eso es un dato, se ha convertido en un mantra. Perfecto, muy bien. Pero vamos a hacer reformas que cada vez más esa población que está excluida, como tú has dicho, se incluya y que los sistemas de protección social sean sistemas de protección social de carácter universal. Te voy a decir una cosa. Por ejemplo, ¿qué hace el gobierno? Cuando el gobierno dice, bueno, los pobres, como dijo el presidente de la República, los pobres disminuyeron en tanto. 700.000. Mira qué ocurre con eso. Nos sacaron de la pobreza. ¿Y dónde lo colocaron? No, son vulnerables. Son vulnerables. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la línea de pobreza? 4.600 pesos. Y uno lo va ajustando con la inflación. ¿Qué hacen los gobiernos? Porque eso es un truco, no solamente aquí. Los programas de protección social son trucos en muchos casos. Agarran, focalizan una parte de la población y dicen, bueno, Franklin es pobre, Altagracia no es pobre. Franklin es pobre porque tiene un nivel de ingreso que está por debajo de 4.600 pesos. ¿Qué yo voy a hacer? Supongamos que tu nivel de ingreso es 3.000 pesos. Yo agarro, te focalizo, te doy una tarjeta, y te voy aumentando el cápita hasta que te saco. Y a lo mejor tú, con todo el cápita, más los 3.000 pesos que tú ganas, tú tienes 4.700 pesos. ¿Qué diferencia hay entre una persona que gane o que tenga como línea de pobreza 4.700 pesos, que no es pobre, y otro que tenga 4.700? Pero es una ninguna. Profesor, es una pobreza estadística. Ahí voy. Entonces, esa pobreza estadística, porque yo le voy a decir, hay una cosa que es de sentido común, no hay que ser técnico de la masa. Claro, exactamente. El que tiene un ingreso de 5.000 pesos, que ya según no es pobre, claro, teniendo un ingreso de 5.000 pesos, tiene un ingreso diario de 119 pesos. Así es. Ahora, coja 119 pesos, déselo al ministro que se sentó ahí y me dijo que el que gana 5.000 pesos no es pobre. Y cambien los papeles. Y dile, vive todos los días, cada día yo te voy a dar 119 pesos, a ver qué tú vas a hacer. Un limón agrio vale 20 pesos. Claro. Por eso digo. ¿Cómo me va a decir a mí? Por eso digo que es un truco. El hecho de ser pobre es más que uno medirlo por el nivel de ingreso. Es un indicador que es insuficiente. Yo le decía, incluso fuera de cámara, que hoy en día la sociedad dominicana, los pobres y los ricos, reclaman seguridad ciudadana. Eso es un bien. Sí. Eso es un bien. Todos nosotros, lo más probable, yo quizás lo puedo pagar en el apartamento donde yo vivo. Una cámara, un vigilante, un haitiano con un machete. Pero la señora que mataron estos días en Villajuana, que la asaltaron y la mataron, lo más seguro que esa señora quizás no era pobre, pero no podía pagar una seguridad. Entonces, fíjate tú cómo el indicador me está dejando fuera una cantidad importante, porque las sociedades se van transformando. Y es mucho más que comer, que alimentarse. Ya tú necesitas servicios básicos y otros servicios. Por lo tanto, hay que reconsiderar me imagino que ya se están preparando, haciendo los preparativos para hacer la encuesta de ingresos y gastos que se hace cada 10 años. Que a partir de ahí es que se saca la canasta básica y se debe incorporar esos intangibles como la seguridad. Profesor, ciudadana. La variable de la familia... Antes de seguir, a propósito de la pobreza y de los intangibles, uno de los elementos que daba el presidente de la República como componente de aumento del ingreso, claro, era la tanda extendida en la escuela, y uno entendía que sí, que de hecho le resuelve a la familia dos cosas, claro, cuidado del niño, claro, y el gasto en alimentación. Ahora eso no existe. Se mide eso a final del año, que el Ministerio de Educación no le puede pagar a los suplidores y que por tanto el almuerzo y el desayuno escolar es responsabilidad de la familia, y eso lo vamos a poder ver a final de año.
Obviamente que eso hay que medirlo, ¿eh? Hay que medir todos esos efectos en los componentes de la familia y del gasto de la familia. Porque supongamos que eso sea un elemento permanente. Es obvio que lo que está haciendo el gobierno es que le está aumentando el salario real. ¿Por qué? Porque sencillamente una persona o una familia que anteriormente enviaba a sus hijos alimentados y tenía que ir al colmado a comprar los alimentos, ahora no lo hace, porque se supone que ya eso está incorporado en todo el paquete de la educación preescolar. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno en ese tipo de programas que le aumenta el salario real. Es decir, es un dinero que se ahorra y que lo puede gastar en otros bienes. Yo creo que eso es importante. Pero se supone que eso que es el pago, el saldo de la deuda a los suplidores, eso está establecido en el presupuesto aprobado como ley de gastos públicos al principio de año. Claro. O sea, que esos fondos deben estar disponibles y se produce el atraso. Claro. ¿O es que hay que dejar de hacer más escuelas para pagar el desayuno? Bueno, la dinámica del presupuesto... ¿O alcanza para las dos cosas? No, ¿debería alcanzar? No, eso está presupuestado, obviamente. Sí. O sea, ahora, la dinámica del presupuesto y de los ingresos hay que verlo en el día a día. Los recursos del presupuesto hay que buscarlos. Uno lo formula y lo presupuesta, pero ese dinero hay que buscarlo sobre la base de, ahí está la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene que hacer todos los arreglos posibles, y hay situaciones que se dan en las economías que tú puedes proyectar un nivel de ingreso y a lo mejor obviamente puede tener... Se caen las recaudaciones. Pueden ocurrir muchas cosas. Por eso es que hay que tener un Estado responsable, un Estado eficaz, para evitar ese tipo de situaciones que se dan con los suplidores del Estado y mucho más con suplidores que tienen que ver con servicios básicos. Tú vas a un hospital en la República Dominicana y no es posible que no existan recursos para lo más elemental. Entonces, los recursos no se lo transfieren a tiempo y eso genera mucha dificultad. ¿Y a quién están afectando? ¿Son los más pobres? Esa es la realidad que está ocurriendo. Profesor, el elemento de la capacidad de endeudamiento del Estado Dominicano. En el año 2003, yo recuerdo haber escuchado a la mayoría de los teóricos de la economía del ahora partido de gobierno alarmarse por el nivel de endeudamiento del gobierno de Hipólito Mejía luego de las 2 primeras emisiones de bonos soberanos. Yo supongo que de ahí para acá se han hecho como 10 o 15 emisiones de bonos soberanos y sucede que ahora eso que... Es muy común, ¿verdad? Es muy común. Bueno, en el 2003 era un drama que se hicieron 2 emisiones de bonos soberanos y sucede que se han hecho más de 10 y ahora no es problema. Con un compromiso del 47% del ingreso destinado a amortizar la deuda, ¿cómo uno le explica a la gente lo que es administrar el Estado con la mitad del ingreso? Bueno, seguir endeudándose. Esa ha sido la dinámica. O sea, si tú tienes un déficit del sector público que está proyectado para este año de alrededor de más de 87 mil millones, teóricamente, y que ese déficit se convierte en deuda inmediatamente, entonces tú tienes que, para repagar y amortizar deudas anteriores y pagar intereses, tienes que seguir endeudándote. Porque esa es la dinámica que ha tenido. Ahora, hay un elemento importante que yo creo que está ocurriendo en las recaudaciones. Por ejemplo, la deuda se paga con ingresos tributarios. El hecho de uno medir la deuda con el PIB es para tener una idea de la riqueza, pero el PIB es un nivel de solvencia que tiene un país. Hay veces, por ejemplo, que tú puedes tener muchas casas y tú tienes muchos activos, eres muy solvente, pero no eres líquido. Porque no te genera riqueza. No te genera riqueza. Entonces, aquí la deuda se paga con los ingresos tributarios. Cuando tú relacionas los ingresos tributarios, la deuda con ingresos tributarios, te da una de los niveles de deuda más altos, de un 326%. Porque en realidad tú lo estás comparando con lo que debería comparar, lo que es con el cash flow. Con la riqueza. No, con el efectivo. Sí, con el efectivo. Pero el endeudamiento externo por los bonos es muy alto, altísimo. Pero los tenedores y los que adquieren esos bonos siguen confiando en la capacidad de pago del Estado dominicano. Sí, ahí voy. Ojo con eso, Ojo con eso. Parece que es así, pero no es así. Sí, no, ojo con eso. Porque con las políticas públicas en Estados Unidos y los incrementos en las tasas de interés, el costo de la deuda se va a incrementar.
y la deuda que se va a contratar a partir de va a ser mucho más alta. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese jueguito de la deuda pública, porque va a llegar un momento en que se convierte en una trampa. Cada vez más los ingresos tributarios están comprometidos con el pago de los intereses y amortización de la deuda pública. Aunque no pública. Cojamos más, vamos a deber más. Vamos a deber más, porque por ejemplo en bonos soberanos, ella representa el 54% del total de la deuda pública en la República Dominicana. Si uno le suma eso, la deuda del Banco Central, que es una deuda al fin y al cabo, porque se está pagando del presupuesto, es cuasi fiscal porque es casi fiscal, se paga del presupuesto. Y entonces ya este año es de más de 36 mil millones de dólares, que es algo realmente, y por eso el fondo está señalando ahí, dice, bueno, mucho ojo. Y cuando uno observa cuál ha sido el crecimiento de la deuda pública en la República Dominicana y tú la proyectas a los próximos 2 años, por ejemplo, la deuda pública ha venido creciendo a una tasa del 13.5%. El PIB durante los últimos años promedio ha venido creciendo a una tasa del 5.2%. Es decir, la deuda... Una tercera parte. Exactamente. Eso es peligroso. Y el concepto de la continuidad del Estado pudiese estar aplicándose en la política gubernamental, de que cogen todo lo que necesitan coger prestado, pero alguien lo va a pagar a final de cuentas, no van a ser ellos. No, ¿quiénes lo van a pagar? Bueno, los contribuyentes. Es que son los contribuyentes. Por eso es que hay que ser bastante serio con los fondos, con el uso de los fondos públicos, a todos los niveles. ¿Hasta dónde restringe la capacidad de inversión del Estado esta política de endeudamiento progresivo, pago o amortización de la deuda junto con el desorden del gasto? Cuando yo estaba viendo un análisis que alguien hacía y decía que la inversión este año apenas iba a ser el 14% del presupuesto. Claro. O sea que virtualmente el 86% del ingreso del gobierno de Danilo Medina va a ser para administración y amortización de deuda. ¿Cuál es la sostenibilidad de ese modelo que el año que viene probablemente tenga que tener inversiones menores, claro, en un país lleno de déficits? Mira, ese dato, esa información es importante porque en la medida, en los últimos años, esa correlación del gasto, por ejemplo, gasto de capital y gasto corriente ha venido también. En los años, por ejemplo, el doctor Balaguer era 50-50. También era un exceso. O sea, era un exceso, o sea, era un exceso. Porque implicaba que no había gasto en servicio público. No, lo restringía, no aumentaba salario, los servicios públicos estaban deteriorados, pero luego eso pasó a un 25%, luego a un 20% y ahora está prácticamente en un 14%. Por lo tanto, esa situación es insostenible porque al fin y al cabo, lo que genera capacidad productiva, por ejemplo, si tú utilizas el endeudamiento para aumentar capacidad productiva, eso en cierta manera te está generando o te puede generar una rentabilidad futura. Pero ¿qué hizo la República Dominicana? Supongamos, y que fue la realidad, con el endeudamiento de Petrocaribe. Todo eso se fue en gasto corriente, en transferencia a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. ¿Qué capacidad productiva se creó ahí? Eso es una deuda que pesa mucho, porque no tiene ningún retorno, todo lo contrario. Eso le incrementa el peso a la población dominicana. Es endeudarse para gastar. Para gastar. Es como coger un préstamo para una vacación. Para unas vacaciones. Entonces, ese es el problema del endeudamiento en sí. Y cuando uno observa esa dinámica que cada vez más se invierte menos, obviamente eso va generando una trampa y al fin y al cabo eso puede explotar en cualquier momento y explotará en la medida en que el entorno internacional cambie. Lo que ocurre y lo que ha ocurrido en la economía dominicana es que ha habido un entorno favorable, pero si eso cambia, todos esos problemas prácticamente se elevan a la N potencia. Bueno, muchísimas gracias al profesor Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos faltó un chininín de ese tema que es la modificación del ambiente internacional con las nuevas políticas de Donald Trump, pero lo vamos a dejar porque también eso lo advierte.